Disfruta siendo tú mismo, por Dan Stone. Segunda parte. No soy la responsabilidad o la carga de Dios, soy el activo de Dios. No estoy presumiendo, pero la verdad es que Dios me tiene que tener. ¿Por qué? Para llegar a mi mundo. No puedes alcanzar mi mundo y no puedo alcanzar tu mundo. Dios tiene que tenerme para alcanzar el mundo con el que estoy conectado. Entonces, soy su activo. Dios debe tener un recipiente y necesita el tipo de recipiente que se ve a sí mismo como ok. Tengo 53 años. Y finalmente, cuando tenía 50 años, decidí que si a Dios le había costado 50 años conseguirme así, yo dejaría de intentar cambiarme. Así que fui a mis estantes y arrojé todos los libros sobre cómo hacerlo. Porque si no soy como yo, ¿cómo va Dios a llegar a mi mundo? Si termino actuando como tú, entonces he perdido el contacto con el mundo que Dios quiere que yo alcance. Él quiere mis verrugas, mis debilidades, las cosas que se parecen a mis fracasos, para que su fuerza pueda llegar. Él no quiere que intente copiarte, no quiere que intentes copiarme. Él quiere que seas tú y quiere que estés satisfecho contigo mismo. Porque a través de ti, como su activo, como su recipiente, Él tocará al mundo con el que estás en contacto. Ahora, no tienes que ser un misionero para que Dios haga eso. Mi esposa Bárbara y yo pensamos que podríamos ser llamados a ser misioneros porque los bautistas piensan de esa manera. Me alegré mucho cuando pasé por los 35 años porque sabía que no se te podía llamar misionero entonces. Pero todos, absolutamente todos, somos ministros en todos nuestros diferentes ámbitos de la vida. Y esa es la manera en que Dios quiere que sea. ¿Por qué enfatizo que necesitamos desviar la atención de nosotros mismos? Porque hay exceso de énfasis en el yo en nuestras iglesias. Por ejemplo, crucificando a uno mismo. No trato de crucificarme a mí mismo. Más bien trato de disfrutar la singularidad de mí mismo. Estoy harto de crucificarme a mí mismo. ¿Sabes por qué? Porque ya he muerto. Morí en Cristo, ¿verdad? Fui enterrado, ¿verdad? Ya he resucitado y me emociono como Pablo y digo, como él lo hizo en Efesios 2:6, que ya ascendí. ¿No es así? Estamos viviendo la vida ascendida. Entonces ya somos aceptables a Dios. Todos somos como árboles frutales. No todos los árboles frutales son manzanos. Algunos son naranjos, otros son pomelos, incluso limones y limas. Aparte de eso, he notado que cuando se sirve una fruta a un grupo, no todos corren a agarrar únicamente manzanas. A algunos les gustan las naranjas, otros comen duraznos. Pero si todos los naranjos estuvieran tratando de parecerse a las manzanas, ¿qué haría la gente con todas esas manzanas? Todos estamos destinados a ser lo que somos. Dios no está tratando de cambiarnos. La clave es reconocer que Dios realmente ha puesto su naturaleza en nosotros. Creo que una de las dificultades que tiene la gente para creer que Cristo ya vive en ellos como una realidad presente radica en la dificultad que tenían para creer que Satanás alguna vez vivió en ellos. La mayoría de nosotros en algún momento pensamos en Satanás como allá afuera, por lo que simplemente tuvo una influencia sobre nosotros. Realmente pensábamos que éramos personas independientes, pero que Satanás podría tener una influencia sobre nosotros y que Dios también podría tener una influencia. Algo como las caricaturas donde el diablito habla en un hombro y el angelito en el otro. Pero nunca supimos realmente que desde el momento de nuestro nacimiento físico, desde los albores de la raza humana, cuando nuestros primeros padres tomaron el fruto equivocado, nacimos con Satanás adentro de nosotros. No hay muchas personas que creen que los señores pecado, ser falso y falso Dios los habitaron antes de su conversión. No pensamos que estábamos simplemente
así, sino más bien concebíamos que era simplemente la influencia del mal. Jesús correctamente dijo que éramos de nuestro padre el diablo y cumplíamos sus deseos desde adentro, en Juan 8:44. No me gustó escuchar eso al principio porque hubo algunos días de mi juventud malgastada cuando no estaba tan mal, pero luego me di cuenta de que ya fuera bueno o malo, todo lo que hice fue por incredulidad. Todo estaba basado en mí mismo. Finalmente, vi la locura del juego bueno y malo, bueno y malo. Puedes ser tan bueno como quieras, pero si estás habitado por el Dios equivocado, estás perdido. El juego del bien y el mal sigue siendo malvado. En 1 Corintios 10, 16, 17, Pablo dice que compartimos no solo la sangre de Cristo, sino también el cuerpo. Recibimos los beneficios de la sangre como el sacrificio necesario por los pecados, pero es la participación en el cuerpo la que sacó al Señor pecado y al Señor Satanás de dentro de nosotros. Pablo es testigo del efecto del cuerpo de Cristo en su propia vida, en Gálatas 2:20. Él lo enseña claramente en Romanos 6. Pablo vio en la muerte de Cristo una verdad espiritual que trasciende el tiempo. Él vio que estaba en Cristo, en la cruz, aunque no físicamente. Pero lo que sea que Jesús experimentó en la cruz, lo experimentó como Pablo. De hecho, 2 Corintios 5 lo hace para toda la raza humana. Entonces, él dijo en 2 Corintios 5:21 que Dios hizo que Jesús fuera pecado, que lo miró y dijo, Cristo en la cruz es realmente toda la raza humana pecaminosa. Cristo es la representación de todos los que están en pecado. Entonces, como pecador, yo mismo estaba en ese cuerpo, yo mismo estaba en el cuerpo de Cristo, en esa cruz, y lo que experimentó ese cuerpo, yo lo experimenté. Entonces ya he muerto. Si no has aceptado esta verdad de la crucifixión de Cristo, entonces eres un espíritu preso. Si ya lo aceptaste, eres el espíritu de un hombre justo, hecho perfecto. El espíritu es tu identidad. Lo que realmente eres es donde vives ahora. Si el falso yo murió en Cristo, también fuiste sepultado, porque Cristo fue sepultado. Los opositores de Jesús fueron a Poncio Pilato y dijeron, está muerto, pero escuchamos el rumor de que le planean robar su cuerpo y reclamar que fue resucitado de entre los muertos. Si eso ocurre, hay que sellar esa tumba y resguardarla, porque estamos absolutamente convencidos de que está muerto y queremos asegurarnos de que se quede allí. Pero tan cierto como que Jesús estaba muerto y yo en él, Dios lo resucitó de entre los muertos al tercer día y yo resucité con él. Es por eso que Pablo dice caminar en la novedad de vida. Pero esto no es Cristo y yo o Cristo conmigo. Mucha gente se entusiasma con lo que predico acerca de Cristo en ti, la esperanza de gloria, y se acercan a mí después de una reunión y dicen, he oído eso antes, sé de lo que estás hablando, Disfruta he leído varios siendo autores. tú mismo. Por No. Dunston. No estamos Segunda hablando parte. de Cristo y de mí. No soy y no la estamos hablando de responsabilidad Cristo o la conmigo. carga de Dios. Estamos Soy el hablando activo de que de Cristo Dios. ha reemplazado al No Señor estoy presumiendo, pecado en nosotros, pero la verdad para que es que ahora Dios me Él tiene que mismo tener. viva su vida ¿Por santa, qué? intachable, Para llegar a mi mundo. irreprochable y perfecta. No a puedes través alcanzar mi mundo de cada uno y de no puedo nosotros. alcanzar tu mundo. Esta Dios es una vida tiene que reemplazada. tenerme para alcanzar No el mundo somos con el que Cristo estoy y yo conectado. o Cristo conmigo, Entonces, sino que Cristo soy yo. activo. O dicho de otra forma, Dios debe tener es un recipiente Cristo que se expresa y necesita al el mundo tipo de en mi recipiente que forma. se ve a sí mismo como ok. No es que Cristo sea yo mismo. Tú Tengo me entiendes, 53 años. porque yo solo soy Y el finalmente, recipiente para contener. cuando tenía 50 años, Pero Él decidí está que si a Dios evidenciando le había su vida costado amorosa, 50 años su vida conseguirme preocupada, así, sus yo dejaría celos de intentar por el cambiarme. mundo, por mi mundo a través Así de que mí. fui a mis ¿Cómo? estantes y arrojé Como todos yo. los libros sobre Lo que cómo me interesa, hacerlo. lo que le interesa. Porque si no a soy Él. como yo, ¿Dónde ¿cómo voy a va hablar? Dios a Él llegar habla. a mi mundo? Donde Él me lleva. Si termino actuando Él como está tú, allí. entonces he perdido estoy el haciendo, contacto lo con está el haciendo mundo que Él. Dios quiere que Y yo la única alcance. forma Él quiere mis verrugas, que mis Cristo tiene de debilidades, hacer eso las cosas que se parecen a mis en mi fracasos, mundo para que su es fuerza
como yo, pueda llegar. Él no quiere que intente copiarte, no quiere que intentes copiarme. Él quiere que seas tú y quiere que estés satisfecho contigo mismo. Porque a través de ti, como su activo, como su recipiente, Él tocará al mundo con el que estás en contacto. Ahora, no tienes que ser un misionero para que Dios haga eso. Mi esposa Bárbara y yo pensamos que podríamos ser llamados a ser misioneros porque los bautistas piensan de esa manera. Me alegré mucho cuando pasé por los 35 años porque sabía que no se te podía llamar misionero entonces. Pero todos, absolutamente todos, somos ministros en todos nuestros diferentes ámbitos de la vida. Y esa es la manera en que Dios quiere que sea. ¿Por qué enfatizo que necesitamos desviar la atención de nosotros mismos? Porque hay exceso de énfasis en el yo en nuestras iglesias. Por ejemplo, crucificando a uno mismo. No trato de crucificarme a mí mismo. Más bien trato de disfrutar la singularidad de mí mismo. Estoy harto de crucificarme a mí mismo. ¿Sabes por qué? Porque ya he muerto. Morí en Cristo, ¿verdad? Fui enterrado, ¿verdad? Ya he resucitado. Y me emociono como Pablo y digo, como él lo hizo en Efesios 2:6, que ya ascendí. ¿No es así? Estamos viviendo la vida ascendida. Entonces ya somos aceptables a Dios. Todos somos como árboles frutales. No todos los árboles frutales son manzanos. Algunos son naranjos, otros son pomelos, incluso limones y limas. Aparte de eso, he notado que cuando se sirve una fruta a un grupo, no todos corren a agarrar únicamente manzanas. A algunos les gustan las naranjas, otros comen duraznos. Pero si todos los naranjos estuvieran tratando de parecerse a las manzanas, ¿qué haría la gente con todas esas manzanas? Todos estamos destinados a ser lo que somos. Dios no está tratando de cambiarnos. La clave es reconocer que Dios realmente ha puesto su naturaleza en nosotros. Creo que una de las dificultades que tiene la gente para creer que Cristo ya vive en ellos como una realidad presente radica en la dificultad que tenían para creer que Satanás alguna vez vivió en ellos. La mayoría de nosotros en algún momento pensamos en Satanás como allá afuera, por lo que simplemente tuvo una influencia sobre nosotros. Realmente pensábamos que éramos personas independientes, pero que Satanás podría tener una influencia sobre nosotros y que Dios también podría tener una influencia. Algo como las caricaturas donde el diablito habla en un hombro y el angelito en el otro. Pero nunca supimos realmente que desde el momento de nuestro nacimiento físico, desde los albores de la raza humana, cuando nuestros primeros padres tomaron el fruto equivocado, nacimos con Satanás adentro de nosotros. No hay muchas personas que creen que los señores pecado, ser falso y falso Dios los habitaron antes de su conversión. No pensamos que estábamos simplemente así, sino más bien concebíamos que era simplemente la influencia del mal. Jesús correctamente dijo que éramos de nuestro padre el diablo y cumplíamos sus deseos desde adentro, en Juan 8:44. No me gustó escuchar eso al principio porque hubo algunos días de mi juventud malgastada cuando no estaba tan mal, pero luego me di cuenta de que ya fuera bueno o malo, todo lo que hice fue por incredulidad. Todo estaba basado en mí mismo. Finalmente, vi la locura del juego bueno y malo, bueno y malo. Puedes ser tan bueno como quieras, pero si estás habitado por el Dios equivocado, estás perdido. El juego del bien y el mal sigue siendo malvado. En 1 Corintios 10, 16, 17, Pablo dice que compartimos no solo la sangre de Cristo, sino también el cuerpo. Recibimos los beneficios de la sangre como el sacrificio necesario por los pecados. Pero es la participación en el cuerpo la que sacó al Señor pecado y al Señor Satanás de dentro de nosotros. Pablo es testigo del efecto del cuerpo de Cristo en su propia vida, en Gálatas 2:20. Él lo enseña claramente en Romanos 6.
Pablo vio en la muerte de Cristo una verdad espiritual que trasciende el tiempo. Él vio que estaba en Cristo, en la cruz, aunque no físicamente. Pero lo que sea que Jesús experimentó en la cruz, lo experimentó como Pablo. De hecho, 2 Corintios 5 lo hace para toda la raza humana. Entonces, él dijo en 2 Corintios 5:21 que Dios hizo que Jesús fuera pecado, que lo miró y dijo, Cristo en la cruz es realmente toda la raza humana pecaminosa. Cristo es la representación de todos los que están en pecado. Entonces, como pecador, yo mismo estaba en ese cuerpo, yo mismo estaba en el cuerpo de Cristo, en esa cruz, y lo que experimentó ese cuerpo, yo lo experimenté. Entonces ya he muerto. Si no has aceptado esta verdad de la crucifixión de Cristo, entonces eres un espíritu preso. Si ya lo aceptaste, eres el espíritu de un hombre justo, hecho perfecto. El espíritu es tu identidad. Lo que realmente eres es donde vives ahora. Si el falso yo murió en Cristo, también fuiste sepultado, porque Cristo fue sepultado. Los opositores de Jesús fueron a Poncio Pilato y dijeron, está muerto, pero escuchamos el rumor de que le planean robar su cuerpo y reclamar que fue resucitado de entre los muertos. Si eso ocurre, hay que sellar esa tumba y resguardarla, porque estamos absolutamente convencidos de que está muerto y queremos asegurarnos de que se quede allí. Pero tan cierto como que Jesús estaba muerto y yo en él, Dios lo resucitó de entre los muertos al tercer día y yo resucité con él. Es por eso que Pablo dice caminar en la novedad de vida. Pero esto no es Cristo y yo o Cristo conmigo. Mucha gente se entusiasma con lo que predico acerca de Cristo en ti, la esperanza de gloria, y se acercan a mí después de una reunión y dicen, he oído eso antes, sé de lo que estás hablando, he leído varios autores. No. No estamos hablando de Cristo y de mí, y no estamos hablando de Cristo conmigo. Estamos hablando de que Cristo ha reemplazado al Señor pecado en nosotros para que ahora Él mismo viva su vida santa, intachable, irreprochable y perfecta a través de cada uno de nosotros. Esta es una vida reemplazada. No somos Cristo y yo o Cristo conmigo, sino que Cristo soy yo. O dicho de otra forma, es Cristo que se expresa al mundo en mi forma. No es que Cristo sea yo mismo, tú me entiendes, porque yo solo soy el recipiente para contenerlo. Pero Él está evidenciando su vida amorosa, su vida preocupada, sus celos por el mundo, por mi mundo a través de mí. ¿Cómo? Como yo. Lo que me interesa, lo que le interesa a Él. Donde voy a hablar, Él habla. Donde Él me lleva, Él está allí. Lo que estoy haciendo, lo está haciendo Él. Y la única forma que Cristo tiene de hacer eso en mi mundo es como yo.